Vamos a ver por qué es importante salir a practicar. Vamos a ver si esto se aprende en el instituto. Ya. Esta parte de aquí, vamos a hacerle con otro color, un colorcito azul, color del... No, un color que se vea mejor, este lila. El aire viene por aquí, entra por el depurador, el filtro de aire, viene por aquí y va hacia el turbocompresor, que está en esta parte de aquí. Pero miren, aquí tienen ustedes algo que se llama la recirculación de los vapores de aceite del cárter. Esta manguerita coge y se conecta al tapaválvulas, por acá. Entonces, ¿qué pasa? Todos los vapores de aceite del cárter vienen por aquí e ingresan por esta manguerita hacia la admisión y son quemados en el motor. Si ustedes se acuerdan, cuando cogía motores de combustión interna conmigo, yo les hablé sobre un fenómeno que se llamaba el blow-by. Y yo les decía que este fenómeno es que cuando ya los anillos de los pistones tienen desgaste y dejan pasar la compresión de la combustión o los gases generados por la combustión hacia el cárter, este fenómeno se llamaba el blow-by. Entonces, por ejemplo, cuando yo abro la tapita para rellenar aceite y veo que fuga mucha compresión, eso significa que ya tengo un desgaste en mi motor, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa? Este carrito de aquí tenía mucho blow-by. Entonces, los vapores del cárter están saliendo tan fuerte por la compresión que vuelven hasta esta zona y ensucian el sensor de flujo de aire, el MAF. Ya les explicaré el Santiago que estos sensores funcionan con un hilo caliente. Es un hilo que está pasando corriente y conforme pase el aire a través de él, le va enfriando y el sensor sabe cuántos gramos de aire ingresa. Entonces, en la línea de flujo de datos del escáner, salían valores atípicos de caudal de aire. Salían valores que no eran los verdaderos. Pero el sensor sí estaba enviando datos, pero datos erróneos. Entonces le decía a la computadora que están entrando ciertos gramos de aire que eran menos de los que entraban y la computadora dividía para 14.7 y mandaba menos diésel a los inyectores. Por lo tanto, este carro no aceleraba, ni en guerra no aceleraba, no aceleraba y no aceleraba. Entonces, el diagnóstico fue, primero, lavar el MAF, que está aquí. Salió la bola de suciedad y se le probó. Una vez probado, igual el carro no acelera. Entonces le dice al dueño que cambie el MAF, a pesar de no tener código, verán, sino simplemente revisando la línea de datos del escáner y decir esos valores no son adecuados, porque sí da valores, pero están mal. ¿Cuánto vale el MAF? $200 para este carro. Se cambia el MAF y el carro coge fuerza y se arregla el carro. Y sale hoy día del taller, después de unos 40 minutos. Muy bien. Conversando un poquito con ustedes, hay que decirles una verdad sobre la carrera. Miren, mis estimados jóvenes, uno les estima mucho a los estudiantes, muchísimo a los estudiantes. Ser un técnico automotriz es como tener un banco de 3 patas. Usted tiene un banco y aquí tiene una pata, otra pata por aquí y una pata que sale de acá abajo. Si no hay una de las 3 patas, el banco no sirve. La persona que se siente en ese banco se cae. ¿Cuáles son las 3 patas? La una es el conocimiento o el estudio. La otra
la herramienta. Y la otra pata, finalmente, es la destreza. Usted puede saber mucho y tener mucho conocimiento y tener herramienta, pero si no es diestro y sabe las mañas, si no es veloz, fracasa, porque los clientes no le esperan. Usted puede ser muy diestro y tener muy buena herramienta, pero si ya no estudia los sistemas actuales o se rezagó en estudiar y ya no quiere aprender, pierde el conocimiento de saber cómo operan y fracasa. Usted puede tener muchísimo conocimiento y ser el mecánico con muchísima experiencia, pero si usted no tiene la herramienta como un escáner para este caso, ¿cómo va a saber cuántos gramos de aire pasa este sensor al motor? Entonces, eso es ser técnico, es un banco de tres patas. Si una de las patas falla, el banco no vale. Ahora la pregunta a usted, ¿cuál es la pata de la que usted está fallando? Ustedes me podrán decir a mí, ingeniero, yo no tengo todavía mucho dinero y no tengo herramienta. Yo le entiendo, la herramienta se hace y le va a ir dando la plata del trabajo. Tenga por seguro que la herramienta le va a dar la plata del trabajo y esa herramienta se va a pagar solita. Usted en el instituto o a través de lo que quiera, curiosidad, usted va a adquirir conocimiento. Nos está faltando la destreza. ¿Cómo yo sé qué valores eran los típicos de este sensor? A través de la experiencia. Eso no está en los libros. Tal vez en los manuales sí. Entonces, vuelvo y insisto. Si usted tiene un tiempo, si le está sobrando un tiempo, si usted puede salir a un taller y aunque no le paguen, usted está en el campo adquiriendo destreza y experiencia, el único beneficiado va a ser usted. Solo usted sabe de estas tres patas, la destreza, el conocimiento y la herramienta, cuál cojea y en cuál está en capacidad ahorita de potenciar. Ya está estudiando. Debería estudiar mucho más para saber más. ¿Está practicando? Pregunta. ¿En algún lado está intentando practicar? Ya, ese es para usted. Y la herramienta va a salir cuando repare. Y se va a pagar sola y le va a dar más herramienta. ¿Ya? Entonces, este era el caso de hoy. Este carrito de aquí con sensor MAF, síntoma, el carro no genera fuerza, no acelera la velocidad que quiero, yo le piso al fondo y demora en acelerar, voy al escáner, veo flujo de datos, me parece que en ralentí debía dar 50 gramos, creo. Ya les voy a dar el dato exacto mañana, no me acuerdo si me dijo mi amigo el Marco. Entonces, yo aquí veo en línea de datos, si este dato no estaba bien, se hacía una limpieza del sensor intentando salvarle por el precio, porque siempre tengo que tener una consideración a mi cliente. Y como no se pudo salvar, al fin de cuentas, el cliente tuvo que invertir sus $200 y se cambió ese sensor en este carro y el carro quedó arreglado. Hay que conocer, hay que tener herramienta y hay que tener destreza para poder reparar. Muy bien, continuemos entonces con la clase de hoy, con lo que nos faltaba. Entonces yo me voy para acá. Estábamos conversando sobre el tipo de soldadura, ¿no es cierto? Miren, la soldadura láser, al hacer un cordón fino, un cordón constante, entonces genera que la estructura de la carrocería sea mucho más rígida. Los robots tienen mucha facilidad para soldar, entonces pueden soldar geometrías
difíciles con alta precisión. ¿Por qué se dice que conserva las propiedades anticorrosivas? Miren, cuando yo sueldo, digamos que este es mi cordón de soldadura en una pieza. Esta es la parte que soldé. Entonces, si yo estoy generando cortocircuitos con arcos eléctricos y todo, pasa lo que yo les estaba comentando. Aquí, al soldar en aire, está ingresando oxígeno dentro de la soldadura. Y ese oxígeno, a la larga, me va a generar corrosión en la pieza. Por eso es malísimo que ahí me entre oxígeno. Entonces, al ser un hilo fino, no entra el oxígeno tanto y no se corroe el cordón de soldadura. Ya. Aquí me dice, jóvenes, que reduce la distorsión dimensional. Vamos a ver, hagámonos acuerdo. ¿Cuál era la propiedad física que actuaba cuando una pieza se calentaba? ¿Qué se hacía a la pieza? ¿Cuál era esa propiedad física? La Que se dila debilitaba, pasión. se dilataba, exacto. Entonces eso se llama distorsionarle dimensionalmente una pieza. Es como los asientos de válvulas. ¿Cómo cambian los asientos de válvulas de un cabezote? ¿Sí o no? Ustedes cogen los asientos y les ponen en hielos para que se contraigan y calientan la parte del cabezote del asiento. De ahí pack les ponen, ¿no es cierto? Y de ahí cuando la una se calienta y la otra se enfría, se quedan pegados. El agujero se dilata, el asiento está contraído. Les pongo calzan chévere. Quito, pack, vuelven a sus temperaturas y quedan ajustados. Entonces, cuando yo no tengo mucho, el láser es muy fino y no reparto mucho calor, ¿sí me entienden? No hay mucho calor repartido aquí en esta parte. Entonces, no estoy distorsionando dimensionalmente las placas. Ya, muy bien. Variaciones en las propiedades del material. Esto ya entendimos que se da por calentar. Eso genera cambios en las propiedades mecánicas del elemento. ¿Ya? Muy bien. Reducción de ruidos. Verdaderamente podría decirse aquí, yo no sé cómo justificarles esto, pero tal vez de los estudios que han hecho los fabricantes se dan cuenta que las piezas que tienen una soldadura tipo láser aíslan mejor el ruido de la carrocería. No podría yo justificarles porque no sé el hecho que está atrás de esa afirmación. ¿Ya? ¿Listo? Permite optimizar las zonas que se deben de formar. Muy bien, entonces este tipo de soldadura es muy usada para la deformación programada y es una soldadura muy veloz. Es rapidísima la soldadura tipo láser. Es solo pasar el láser y se va soldando la pieza. Es rapidísimo ese tipo de soldadura. Ahora vamos a esta soldadura de acá. La soldadura láser híbrida. A ver, vamos a hacer la pregunta igual a los jóvenes. ¿Alguien de ustedes ha soldado con soldadura tipo MIG o tipo MAG? ¿Alguno? No. Ya, muy bien. Miren, verán. En este tipo de soldadura va entrando material de aporte. Vamos a ver si podemos ayudarnos con una imagen, porque la imagen es, putz, algo buenísimo. Y como yo no puedo dibujar, de por sí no dibujo muy bien, peor con esto de aquí. Entonces, vamos a ver. Verá. También es por arco eléctrico, ¿sí? También es por arco eléctrico la soldadura. La MIG. Soldadura MIG. Ya. Entonces, en este caso, jóvenes, miren, por aquí va apostándose de forma constante el material de aposte, redundando, ¿no es cierto? Háganse la idea que esto fuera metiendo el hilo de estaño ya de forma continua y tiene la carga eléctrica. Entonces aquí hay la carga eléctrica negativa y aquí está el hilo con la carga eléctrica positiva.
Apenas el hilo va haciendo contacto, se genera el cortocircuito y va soldando. Y usted va pasando y va soldando, va pasando y va soldando. Va pasando y va soldando. Este es un tipo de soldadura MIG, ¿ya? Pero cuando yo hablo de un tipo de soldadura híbrida, me estoy refiriendo a una soldadura que es láser y MIG al mismo tiempo. Pero primero entendamos la una. Se voy a coger por acá, voy a poner, ojalá valga bien. Pongo aquí, maximizo, borro, voy acá. Ya. Y aquí tengo un tipo de soldadura MIG. Ojalá no se trabe. Este es el video. Sí, vamos a cogerlo por acá y maximicemos. Vale. Igual, comenzamos. Vale. No se ve bien. Ahí está. Ya, vamos a poner una pausita. En esta parte de aquí, admitamos al señor Méndez. Ya le ha dado permiso a la chica para que entre. Muy mujeriego. Ya aquí está el material de aposte. Un hilo de material que va entrando de forma constante. Va siendo alimentado. ¿Ya? Pero tiene carga eléctrica positiva. Entonces yo tengo a toda la carcasa de la pieza la otra carga eléctrica, ¿no es cierto? Negativa. Cuando el hilo brinca y topa positivo con negativo, ¿qué se genera? Un cortocircuito. Jóvenes, no sé, por eso no les, yo prefiero cuando no sé, mejor decirles no sé que mentirles. O decirles, saben que es esto que yo creo, no sé. No sé si son miles, cientos de miles o millones de voltios el cortocircuito que se genera ahí. Lo único que le puedo decir a usted es que es un cortocircuito tan fuerte que le funde al metal, porque le calienta el rojo. Ese material se hace líquido ahí. Entonces, se derrite tanto esta parte de aquí, esta plancha de aquí, esta otra plancha de aquí, porque son dos, vean, aquí está la división entre ambas. ¿Sí ven? Son dos. Y se derrite el material de aposte que está aquí. Los tres se derriten y forman el cordón de soldadura. No se olviden ustedes, mientras más fino el cordón de soldadura o mientras menos ancho es esto de aquí, yo alteré al mínimo las propiedades mecánicas de ese material. Porque esta parte que está en rojo aquí ya tiene otra estructura cristalina de lo que estábamos conversando, eso de centrada en las caras, cúbica, ni sé qué, tiene otra estructura. Entonces, ese tipo de estructura, si yo qué sé, hierro, ahí está martensita, austenita, ferrita, perlita, lo que usted quiera, en esa composición, está alterado. Entonces, yo ya no sé si, por ejemplo, si yo puedo, como les decía, no, yo puedo doblar este tubo de un golpe, pero si yo le pego un golpe a la soldadura, no se dobla, se hace tenaz, pero se hace frágil y ahí se triza. Cambió las propiedades. Cambió las propiedades. ¿Ya? Entonces, mientras más pequeño el hilo de soldadura y más constante, mejor la calidad de la suelda. Ya, vamos viendo cómo va soldando el hombre. No se olviden que es por arco eléctrico esta mija.
Muy bien, el hombre ha acabado de soldar. Vamos a quitar y paremos el vídeo. Ya, minimicemos. Vamos a la guía. Ahora vamos a preguntarles a ustedes. Si yo les digo que este tipo de soldadura es láser híbrida, ¿cuál creen que sea la diferencia si aquí en verdad hay una soldadura MIG y una soldadura láser? Entonces, ¿qué creen que sea lo innovador en esta soldadura? ¿Quién hará la fuente de calor? El láser. El láser, correcto. Y irá entrando material de aposte tipo MIG, ¿sí o no? Por otro lado. Y se irá soldando y dará una soldadura de muy buena calidad y con excelente velocidad como la velocidad del láser. ¿Sí ve? Y niveles de penetración como los de la MIG. ¿Ya? Pero para muestra un botón, es mejor hablar no tanto con viendo el libro, sino viendo algo que se relacione. Entonces vamos acá, voy a maximizar aquí y voy a ver acá. ¿Se trabó el anterior video o no se trabó? Sí. Ya nada, ya no es culpa, oiga. La buena voluntad queda. Laser hybrid weld is perfectly suitable for long straight weld seams. For money tow work, Kloos realized a laser hybrid system for welding and cutting automotive crane booms. The parts, which are up to 14 meters long, are welded from top and bottom shells and drilled. A complete fusion of different weld shapes without extensive weld preparations is one of the great advantages of the laser weld process. The supplier welds a multitude of steel components in the flexible robot welding system. Laser hybrid weld combines a laser beam with a MIG-MAG welding process in one common process zone. With laser hybrid weld, you benefit from the advantages of both welding processes. A restricted light beam with focus on the weld is created, which is characterized by a very high energy density. This energy evaporates. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Yo tengo aquí una fuente de energía, como me está diciendo el hombre, que se genera a través de un láser, ¿ya? Tal vez sea el láser el que pegue aquí, este rojo. Y por esta parte yo estoy teniendo un apostador de elemento de soldadura. Como ven que está yendo por aquí como un hilito, como de estaño, digamos ya, pero es un hilo de otro material, bronce, latón, quién sabe qué sea, ¿no es cierto? Entonces, el láser va calentando y aquí va entrando justo el hilo del material y se va fundiendo y van generando el cordón de soldadura. Como pueden ver en la parte de acá. Ya. Vamos a seguir. The material and penetrates it deeply. The MAG arc following the laser fills the crater and ensures a perfect sidewall fusion. The main advantages of laser hybrid weld are a deep penetration. Advantages of laser hybrid weld following the laser fills the crater and ensures a perfect sidewall fusion. Lamentablemente se traba, pero esta parte de aquí está líquida. Esta parte de aquí está el metal hecho líquido. Entonces aquí pueden ver la unión de las placas que se quieren soldar. Y va entrando el material de aposte y va generando el cordón de soldadura en este tipo de soldadura, que es la híbrida sería. The main advantages of laser hybrid weld are a deep penetration, low heat input and perfect sidewall joints.
With Laser Hybrid Weld, you increase your productivity due to highest welding speeds. You need less filler material because of the reduced number of welding layers. You reduce the component distortion and avoid extensive reworks, thanks to the low heat input. Ahí en la anterior, como ustedes pudieron ver, aquí está hablando sobre la distorsión del elemento o la deformación de la placa. Si ven, desde aquí dice que en el proceso de MIG yo tengo mucho calor y ese calor genera que la plancha se doble o se dilate como ustedes quieran ya y se modifique geométricamente. Vuelta en el otro hay poco calor porque es más focalizado. Entonces eso no deforma tanto la placa, ayudando también al proceso de soldado. To the low heat input. You accelerate your whole production process by means of the reduced weld preparation. Do you wish to combine maximum productivity and minimum costs? Then rely on Laser Hybrid Weld by Close. Ya, muy bien. Entendida esta de aquí. Ahora vamos con las de acá, que son más chauches. Verán. ¿Qué son las MIG bracing y las laser bracing? Cuando yo sueldo, puedo meter un gas protector. Creo que suele ser el argón. Digamos que yo tengo aquí la plancha y aquí estoy botando el láser y estoy calentando esta plancha de aquí, soldando con el láser. Por otro lado, yo estoy generando un baño de gas, como el argón, digamos. Y eso evita que entre el oxígeno en el proceso de soldadura. Y me evita corrosión. Otra ventaja que me da es que estas soldaduras se generan a menos temperatura. Entonces, si yo hago menos temperatura en la soldadura, yo también genero, jóvenes, que no se me dañen mis planchas galvanizadas, porque yo ya les bañé en zinc para evitar la corrosión, acuérdense. Proceso de galvanizado. Entonces, al hacer con menos temperatura, no daño el galvanizado. Esto sería con una soldadura MIG bracing y esto sería con una laser bracing. Son a más bajas temperaturas, tienen gases protectores que evitan la oxidación y no dañan los galvanizados, que son los procesos anticorrosivos de las chapas superficiales que ustedes ya saben. Muy bien. Finalmente, jóvenes, viene el pegado. Bueno, soldadura de latón, que es unir con un cordón de latón y las piezas pegadas. Bueno, tal vez no se alcance hoy día, pero mañana sí. Miren, si ustedes se fijan, hay partes de su carro que parece que tuvieran una pega botada en la carrocería, como un hilo de pega, o que son pegadas entre sí. Eso, por ejemplo, cuando se hacen las prácticas de carrocería, en estructura se sabe mostrar y se les dice, vean, ahí está, esa parte es pegada. Entonces también se puede unir piezas a través de pega. Si hay cómo, piezas de la carrocería a través de pega. Entonces, eso creo que va a quedar ya para mañana para explicar con más detalle. ¿Tienen alguna pregunta de los anteriores tipos de soldaduras? Supongamos en las soldaduras ya anteriores que supongamos en pero se puede graduar la temperatura que se gradúe, porque pueden haber tipos de elementos que son más rígidos y vuelta hay otros elementos que no son tan duros y no necesitan de tanta temperatura supongamos para soldarlos. Claro, muy bien, mi estimado señor Peñalosa. Exacto.
son temperaturas o son, perdón, tipos de soldaduras para materiales que no necesitan mucha temperatura para soldarse. Es verdad. Recuerde usted que cada material que nosotros vimos requería de cierta temperatura para pasar al estado líquido o la propiedad de la fusibilidad. ¿Se acuerdan? Por eso sirvió que hagan ese trabajo. Entonces, va a ser aplicable para ciertos materiales. La ventaja es, como le digo, si usted calienta menos, usted genera menos deformación y también genera, ¿qué otra cosa? Que no se dañen las propiedades mecánicas del cordón y que no se dilate y no se pierda el galvanizado. Entonces va a ser para piezas con materiales tal vez que sean un poquito más suaves, como las zonas exteriores de la carrocería. ¿Sí? Para esas puede ser. Ah, ya, gracias. Y ya, muy bien, señor Peñalosa. ¿Alguna otra consulta tal vez? No, parece que ha quedado bastante claro. Eso es lo bueno. Ha quedado claro. Y si no hay más preguntas, pues doy por finalizada la clase y les agradezco mucho por su atención. Gracias, Inge. Ya, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Conversamos, que les vaya bien. Hablamos mañana. Ya, gracias, Igualmente. Inge. Gracias, Inge. Fíjense. Hasta luego.